Hola a todos, bienvenidos al Pasaje Lunar. El día de hoy vamos a platicar de la justicia del tarot de Shadowland Tarot. Y lo que nos intenta transmitir primero el arte que vemos en la imagen es que este árbol es como está en ese momento intentando sopesar entre estos dos nidos. Entonces, que es importante sopesar y considerar todo. Incluso si las cosas no son equitativas, claramente si son equitativas puede ser un poco más sencillo sopesarlo, pero incluso si no son equitativas. Y aquí lo vemos, por ejemplo, que aquí hay 3 huevos y aquí hay un pájaro. No es equitativo, pero aún así sopesa ambas situaciones. Es como decir que todo se toma en cuenta al momento de ponerlo en una balanza. También es muy interesante que el papel que está jugando el búho que está en la parte de arriba es como si fuera como un consejero, como el yo superior que le puede ayudar en ese momento en el que el árbol está sopesando o pesando estos dos nidos. Es como un consejo que puede recibir de algo más superior. Las raíces, que tal vez aquí las vemos un poquito en la parte de abajo, pero sabemos que las raíces van un poquito más a profundidad, son las que le van a brindar a este árbol una base para poder pesar esos nidos, pero esa base va a venir de la experiencia personal que haya tenido, de lo que haya vivido, de lo que haya experimentado, y eso también le va a ayudar al momento de pesar estos dos nidos. Los pájaros, vemos que hay, bueno, en realidad hay un pájaro que ya está fuera del huevo y él está representando el presente, la situación actual de la persona que consulta o la situación actual que estemos pasando. Y el otro lado, que son como los huevitos, nos está hablando del potencial, nos está hablando del futuro, de las posibilidades, de lo que puede venir más adelante. Esto me lleva mucho a pensar en que, por ejemplo, para mí la justicia nos habla mucho de hacer inventario. Y con esta representación es como un momento en el que sopesamos nuestra situación actual y lo que queremos para el futuro. Y cuando estamos haciendo eso, en ese momento podemos utilizar tanto nuestra experiencia, que son las raíces, como un consejo superior de algo que viene más arriba de nosotros, que algunos podrían llamar Dios, universo, yo superior, etcétera, pero es como que ese contacto con algo más, no solo basándonos en nuestras experiencias personales o en lo que hemos vivido, sino también como que escuchar algo más que nos pueda aconsejar, no darle todo el poder a eso, ni tampoco a nuestras experiencias, como que es un conjunto para poder hacer correctamente ese sopesar de las cosas que estamos intentando sopesar en ese momento. Esta carta nos habla de equidad y podría ser que cuando nos salga esta carta en una tirada tendríamos que ser un poquito más equitativos con algo, con alguien o con alguna situación, pero usar no solo nuestra experiencia, como les decía, sino también ayudarnos de algo más. Si no creemos en Dios, puede ser meditando, buscando como que una ayuda a través de la meditación, que nos llegue algún tipo de información a través de nuestra meditación. También es importante sacar nuestro juicio cuando hagamos la meditación y solo escuchar lo que nos viene sin juzgar. Que bueno, esto es parte de la meditación, ¿no? Como que dejar pasar los pensamientos, no juzgarlos, etcétera. Es como abrirnos un poquito a que no solo nuestro juicio es el correcto y que nos abramos a recibir y conectarnos con algo más que nos puede guiar al momento de estar teniendo esta situación como la que tiene el árbol de estar pesando dos situaciones y también obviamente pues a ser equitativos. Entonces, si no creemos en Dios, como que nos va a llegar una señal o algo así, puede ser también meditando. Pero aquí lo importante o lo que nos invita a la justicia es que no solo nos quedemos con nuestras experiencias, con lo que nosotros creemos, sino como que nos demos también una ayudita, pidiendo una señal o pidiendo, o si no creemos en nada, porque hay gente que no cree en nada, pues meditando para que como que limpiemos un poquito nuestro pensamiento, nuestro juicio y que nos llegue tal vez algo que no habíamos puesto atención, algo que no habíamos notado, algo que no estábamos tomando en cuenta, etcétera. Si la justicia la llevamos a un ámbito más terrenal, nos puede hablar de contratos. Y como consejo, la justicia nos invita a revisar bien los contratos que hagamos, los acuerdos, leer las letras chiquitas, que realmente nos aseguremos que todas las personas que estén involucrados en algún tipo de contrato o acuerdo con nosotros compartan los mismos valores o valores muy similares a los nuestros
y que los acuerdos siempre sean claros desde el inicio, como que todas las cláusulas estén muy claras desde el inicio. Si es necesario algún tipo de negociación, hacerla. Si lo vemos necesario, como que atrevernos a hacerla. Que sabemos que incluso poniendo atención a todos esos detalles, nada nos puede asegurar que tendremos el fallo a nuestro favor, pero por lo menos de las cosas que tenemos en nuestro control, manejarlas de la mejor manera posible. Ya nos enseñó la rueda que hay cosas que se salen de nuestro control y solo nos toca fluir con ese movimiento. Pero antes, ya habiendo hecho todo lo que nosotros pudimos o que estuvo en nuestro control para que las cosas salieran lo mejor posible o como nosotros esperaríamos que salieran. Si, por ejemplo, se está presentando algún tipo de injusticia en nuestra vida, cuando sale esta carta, puede ser una invitación a ser objetivos al analizar la situación y no solo juzgar desde nuestro punto de vista. Sí, escuchar y tomar en cuenta también el juicio de los demás y pensar qué es lo más justo, no solo desde mi punto de vista, sino en algo común, pero sí escuchar también la opinión o el juicio de los demás. Cuando realmente logramos entender lo que es la justicia, es cuando logramos ver las situaciones, las perspectivas de todos y somos objetivos. Entonces, cuando tenemos tal vez una injusticia en nuestra vida, realmente analizar si fue injusticia real o nosotros lo sentimos como una injusticia. Y para eso sí es importante pues ver las perspectivas y los puntos de vista de los demás para hacernos una idea más clara realmente de lo que está pasando. También podría ser que al aparecer la justicia nos indique que hay alguna decisión que vamos a tener que resolver o se resolverá con equidad, sopesando todas las perspectivas, tomando en cuenta todo y con objetividad. En la salud, que recuerden, con pincitas nos puede estar hablando de nuestra dieta o nuestro sistema digestivo y pues sería como que checa qué tan equilibrados tienes esos aspectos y si es necesario ir con un nutriólogo, un especialista, en caso de que sientas que no hay equilibrio en estos dos aspectos, pues hacerlo para mantener un equilibrio en estos dos aspectos. Las profesiones relacionadas con la justicia, obviamente, es todo lo relacionado con asuntos legales, abogados, jueces, los que nos toman la declaración, los que investigan, los de las correccionales, los policías, los trabajadores comunitarios, sociales, puede ser también algún tipo de mediador o de árbitro. Cuando trabajamos con la luz de la justicia vamos a tener equidad, igualdad, va a florecer la verdad, la ética. Por supuesto, en el terreno más mundano nos estaría hablando de abogados, de contratos, negocios, asuntos legales o algo muy referente a este estilo. Cuando estamos trabajando su sombra, pues puede haber injusticia, puede haber desigualdad, falta de equidad, puede haber engaños, puede haber rebeldía porque no se quiere actuar con justicia o de forma justa, nos lleva a la inmoralidad, a la opresión, a estar siendo muy juiciosos o vigilantes de las acciones tanto nuestras como de los demás o a nuestro alrededor. Algunas reflexiones que podemos hacer con esta justicia es, primero, darnos tiempo para pensar si creo en el concepto del karma y cómo lo llevo a mi vida. Esto de la causa y el efecto o que todo tiene consecuencia, cómo lo llevo a mi vida, cómo lo manejo en mi vida, creo en esto o yo digo, no, eso no existe, no es verdad. Es un momento como para reflexionar sobre estos temas. Cuando hay una necesidad de equilibrar algo en mi vida, ¿cómo lo hago? Si es que lo hago, también porque puede ser que no lo hagamos, y si no lo hacemos, ¿por qué no lo hago? Y si no lo hacemos y lo quiero como que empezar a hacer en mi vida, ¿cómo lo puedo incorporar en mi vida? ¿En qué momento me siento agraviado o tal vez que hay algún tipo de injusticia en mi vida? Puede ser una injusticia moral, física o económica. Incluso no tiene que ser injusticias de otros hacia nosotros, sino que a veces puede ser o que sintamos nosotros que es como una injusticia de la vida, de las circunstancias, del momento, etcétera. Otras dos, las últimas dos reflexiones que nos piden es cuál es mi definición de justicia. Y esta creo que es muy importante porque no todos vemos las cosas de la misma manera y mi justicia o como yo veo la justicia tal vez no es la tuya y es válido.
pero por eso es importante tomar la perspectiva de los demás, sobre todo en un ámbito más moral, no tanto de leyes, porque las leyes sociales sabemos pues que ya están dictadas en una constitución y pues esas no importa cómo yo vea la justicia o cómo la otra persona lo vea, si están dictadas en una constitución de cierto país, de cierto estado, lo que sea, pues esas se tienen que cumplir sí o sí, estemos de acuerdo o no. Pero es más la forma a eso se refiere más a la forma en la que cómo yo pienso la justicia desde algo más personal. Y la última nos invita a preguntarnos si cuando firmamos un contrato leemos la letra pequeña. Y esto me pareció muy interesante porque a mí me lleva no solo a pensar en contratos físicos, sino en esos contratos que hacemos sin papel, esos compromisos o esas veces que nos comprometemos a cosas sin analizar bien la situación, sin ver la letra chiquita y luego decimos, ay, es que no sabía, nadie me dijo, no lo pensé, pero a veces la letra chiquita estaba ahí y la pasamos por alto. Entonces podría ser que en ocasiones ciertas circunstancias no siempre vienen de injusticias, a veces vienen por no leer esa letra chiquita en los contratos que hacemos. Y ligado un poquito a esta última reflexión, también me gustaría agregar una interpretación, o bueno, mi interpretación a un nivel más personal y no tanto de la justicia del hombre, porque nos hablan mucho de abogados, de cosas así, más de la justicia que conocemos, pero para mí la justicia también nos habla de hacernos responsables de nuestras acciones, de hacer inventario, que es lo que ya les decía al principio. En un punto de mi vida en el que estemos en un momento de justicia, como que sopesar qué hice bien y qué no, qué consecuencias me trajo. Por ejemplo, eso de no leer la letra pequeña. Me trajo una consecuencia y me hago responsable de eso y no echo como que culpas hacia otras personas. De aquí en adelante, ¿qué dejo y qué me llevo? ¿Qué tipo de futuro quiero y qué acciones debo de dejar de hacer para que eso que quiero en el futuro se pueda realizar? ¿Y qué cosas puedo empezar a realizar para que se hagan? ¿Qué tan justo soy conmigo y con los demás? ¿Cuánto peso le damos a las cosas al momento de juzgarlas? ¿Cuánto nos pesa a veces el juicio de los demás y qué tan duro o qué tan pesado puedo estar siendo o puede estar siendo mi juicio conmigo o con los otros? Puede ser incluso que hay juicios que hago que ya no funcionan, que ya no creo que estén bien, que ya no vibro con ellos, que ya no conecto con ellos y que tal vez debo de soltarlos. Y es como que este momento en el que digo, lo suelto, no lo suelto, esto como me ha ayudado. Creo que todo eso es también parte de la justicia y es una justicia más, no quiero decir espiritual, pero es una justicia más que se sale de la justicia de las normas sociales, de leyes, de la constitución y estas cosas. Es algo más personal. Pero creo que lo más importante de la justicia es hacernos responsables de nuestras acciones y de las consecuencias que eso trae y cómo podemos mejorarlas, qué cosas me quedo, qué cosas suelto para poder seguir mi camino. Puede ser incluso un parteaguas en algunas ocasiones de decir, ¿sabes qué? En este momento creo que ya las cosas no están funcionando y tengo que soltar cierta cosa porque espero o veo el futuro con cierto potencial, pero esto me está deteniendo, por ejemplo. Y suelto, que es lo más justo para todos los involucrados, también puede ser. Entonces, como que el momento justicia para mí es esto, de hacernos responsables de nuestras acciones, de hacer esa evaluación de lo que hice bien, lo que no, este inventario personal de nuestra vida y que puede incluso llegar a ser un parteaguas. Platiquen ustedes primero qué les pareció, lo que nos platican en el libro. Déjenme sus comentarios, ustedes cómo ven la justicia, cómo interpretan la justicia. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Gracias por ver los videos, por darle like, por suscribirse, por compartir. Si no están suscritos, suscríbanse, denle like, compartan para que empecemos a llevar este contenido a otras personas que tal vez apenas están empezando en el mundo del tarot o tal vez ya están en el mundo del tarot y todo suma, creo yo, y tal vez nos pueda ayudar y podemos hacer que la comunidad hispana de tarot vaya creciendo, nos vayamos conectando más personas a este mundo.
Y bueno, eso es todo de mi parte. Que tengan un excelente día y buena vibra para todos. Bye.